¿Sabías que hay una diferencia brutal entre sentir a Dios y creer en Él? Y te voy a decir algo que quizás te incomode. Dios no necesita tus sentimientos. No necesita que llores en cada servicio, no necesita que tengas escalofríos cuando oras, no necesita que sientas mariposas en el estómago cuando lees la Biblia. Lo que Dios necesita de ti es algo mucho más poderoso, algo que puede cambiar tu vida para siempre, que creas. Y ahora mismo te voy a demostrar por qué esta verdad puede transformar todo lo que pensabas que sabías sobre la fe. Mira, durante más de 30 años he visto cristianos que viven como montañas rusas emocionales. Un domingo están en las nubes porque sintieron algo hermoso durante la adoración y al miércoles ya están deprimidos porque Dios se siente lejano. Viven pendientes de las emociones, de las sensaciones, de lo que sienten o dejan de sentir. Y aquí está el problema. Han confundido la fe con los sentimientos. Han puesto su relación con Dios en manos de algo tan volátil como las emociones humanas. Pero déjame contarte algo que descubrí hace muchos años, algo que cambió mi ministerio y mi vida personal para siempre. Era una madrugada. Estaba en mi oficina preparando un mensaje y de repente me di cuenta de algo devastador. Me di cuenta de que yo mismo había caído en esa trampa. Había momentos donde dudaba de Dios porque no lo sentía cerca. Había días donde mi fe tambalearía porque emocionalmente me sentía vacío. Y esa noche Dios me habló de una manera que nunca olvidaré. Me dijo: Dante, yo no cambio según tus emociones, yo no me acerco o me alejo dependiendo de cómo te sientes. Yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. El problema no soy yo, el problema es que has puesto tu fe en tus sentimientos en lugar de ponerla en mi palabra. Y ahí comenzó una revolución en mi vida espiritual que quiero compartir contigo hoy. La fe bíblica, la fe real, no está basada en sentimientos, está basada en la palabra de Dios. Está basada en promesas que no cambian aunque tú te sientas terrible. Está basada en verdades eternas que permanecen firmes aunque tú estés pasando por la peor crisis de tu vida. Los sentimientos vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que los sentimientos sean malos. Los sentimientos son un regalo de Dios, son parte de nuestra humanidad. Pero cuando ponemos nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios, cuando permitimos que nuestras emociones dicten nuestra fe, entonces estamos en problemas serios. Estamos construyendo nuestra casa espiritual sobre arena movediza. Piénsalo de esta manera. Imagínate que tu matrimonio dependiera únicamente de lo que sientes hacia tu cónyuge cada día. Un día lo amas profundamente porque te hizo reír, al siguiente día lo odias porque te molestó. ¿Cómo sería ese matrimonio? Sería un desastre total. Los matrimonios que funcionan están basados en algo más profundo que los sentimientos del momento. Están basados en compromiso, en decisiones, en amor que trasciende las emociones momentáneas. De la misma manera, nuestra relación con Dios no puede estar sujeta a las fluctuaciones emocionales de cada día. Tiene que estar cimentada en algo sólido, inmovible, eterno. Y ese algo es su palabra, sus promesas, su carácter que nunca cambia. Pero aquí viene la parte que realmente quiero que entiendas, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Cuando tu fe está basada en sentimientos, vives en una constante montaña rusa espiritual. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios, vives con una paz y una seguridad que trasciende en cualquier circunstancia. Déjame darte un ejemplo práctico. Digamos que estás pasando por una crisis financiera terrible. Si tu fe está basada en sentimientos, vas a orar y vas a estar pendiente de cómo te sientes después de orar. Si te sientes bien, vas a pensar que Dios escuchó. Si te sientes igual o peor, vas a pensar que Dios te abandonó. Pero si tu fe está basada en la palabra de Dios, vas a recordar que Él promete suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y vas a descansar en esa promesa independientemente de cómo te sientes. La diferencia es abismal. En el primer caso, eres esclavo de tus emociones. En el segundo caso, eres libre para vivir conforme a la verdad de Dios. Y aquí está el secreto que muy pocos cristianos entienden. Cuando vives conforme a la palabra de Dios, sin importar cómo te sientes, los sentimientos correctos terminan siguiendo a tu fe. Pero si esperas a sentirte bien para creer, puede que esperes toda la vida. Ahora, quiero hablarte de algo que he observado durante todos estos años de ministerio. He visto que las personas que más buscan sentir a Dios son, paradójicamente, las que menos lo experimentan de manera real y duradera. ¿Por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Están buscando a Dios en sus emociones cuando deberían buscarlo en su palabra. Es como alguien que está buscando el sol con una linterna. Puede que sienta el calor de la linterna, pero nunca va a experimentar el poder real del sol hasta que apague la linterna y mire hacia arriba. De la misma manera, cuando dejas de buscar a Dios en tus sentimientos y empiezas a buscarlo en su palabra, ahí es cuando realmente lo encuentras. Y déjame decirte algo más que quizás te sorprenda.
Los sentimientos espirituales más profundos y más auténticos vienen como resultado de una fe sólida, no como prerequisito para ella. Primero crees, luego sientes. Primero obedeces, luego experimentas. Primero confías en la palabra, luego viene la confirmación emocional. Pero vivimos en una generación que quiere todo al revés. Queremos sentir para creer, queremos ver para confiar, queremos experimentar para obedecer. Y Dios nos dice, no funciona así. Primero cree, luego verás. Primero confía, luego sentirás. Primero obedece, luego entenderás. Mira, si estás viendo este video y te has identificado con lo que estoy diciendo, si te das cuenta de que has estado viviendo tu fe basada en emociones, no te condenes, no te sientas mal. Simplemente reconoce que hay una manera mejor de vivir, una manera más sólida, más estable, más poderosa, y esa manera es la fe basada en la palabra de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás entendiendo algo nuevo sobre la fe, quiero pedirte que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes que pueden transformar tu vida, mensajes que van más allá de las emociones superficiales y van directo al corazón de lo que significa seguir a Cristo de manera auténtica. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje nuevo. Ahora, quiero contarte una historia que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. Hace algunos años conocí a una mujer en una de mis conferencias. Se acercó a mí después del servicio llorando y me dijo, Pastor Dante, yo no sé si Dios me ama. No siento su amor, no siento su presencia. Oro y oro, pero no siento nada. ¿Qué está mal conmigo? Le pregunté, ¿has leído la Biblia hoy? Me respondió que no tenía ganas. Le pregunté, ¿crees que Juan 3:16 es verdad? Me miró confundida. Le dije, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que eso es verdad o mentira? Claro que es verdad, me respondió. Entonces le dije, Dios te ama, no porque lo sientes, sino porque su palabra lo dice. No porque tienes ganas de leer la Biblia, sino porque Él ya declaró su amor por ti. Tu problema no es que Dios no te ama, tu problema es que estás buscando confirmación en el lugar equivocado. Esa mujer se fue de ahí con una revelación que le cambió la vida. 6 meses después me escribió un email contándome cómo había comenzado a basar su fe en la palabra de Dios en lugar de en sus sentimientos y cómo su vida espiritual había dado un giro completo. No solo había encontrado paz y estabilidad, sino que paradójicamente ahora experimentaba la presencia de Dios de una manera más profunda que nunca antes. Y esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. Cuando Dios dice que no necesita que sientas, sino que creas, no lo dice para ser cruel o insensible. Lo dice porque Él sabe que los sentimientos son temporales, pero su palabra es eterna. Él sabe que si basas tu fe en sentimientos, serás derrotado en la primera crisis seria que enfrentes. Piénsalo, todos los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia enfrentaron momentos donde no sentían a Dios, donde emocionalmente estaban devastados, donde humanamente todo parecía perdido. ¿Crees que Abraham sintió algo hermoso cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac? ¿Crees que Job se sentía bendecido cuando perdió todo? ¿Crees que Jesús se sentía acompañado cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en todos estos casos la fe trascendió los sentimientos. Abraham obedeció no porque se sintiera bien, sino porque creyó en la promesa de Dios. Job siguió adorando no porque se sintiera bendecido, sino porque sabía quién era Dios. Jesús siguió adelante con la cruz no porque se sintiera acompañado, sino porque confiaba en el plan del Padre. Y aquí está la lección más importante de todas. La fe que trasciende los sentimientos es la fe que mueve montañas. La fe que depende de emociones es la fe que se tambalea con la primera brisa contraria. Dios quiere darte una fe sólida como roca, no frágil como cristal. Pero déjame ser muy específico sobre cómo aplicar esto en tu vida diaria. Porque una cosa es entender el concepto y otra cosa es vivirlo. Primero, cada mañana cuando te levantes, antes de evaluar cómo te sientes, lee la palabra de Dios, declara sus promesas sobre tu vida. Recuerda quién eres en Cristo según su palabra, no según tus emociones del momento. Segundo, cuando enfrentes problemas o crisis, en lugar de preguntarte ¿cómo me siento con respecto a esto?, pregúntate ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? En lugar de buscar confirmación en tus emociones, búscala en las Escrituras. Ahí encontrarás dirección clara y segura. Tercero, cuando ores, no te enfoques en sentir algo especial. Enfócate en hablar con Dios basado en lo que Él ya te ha revelado en su palabra. Dale gracias, no porque te sientes agradecido, sino porque sabes que Él es bueno.
Pídele ayuda no porque sientes que la necesitas, sino porque Él prometió que nunca te dejará ni te desamparará. Y cuarto, cuando adores no busques una experiencia emocional. Adora porque Dios es digno de adoración, punto. Canta porque Él es bueno, no porque la canción te hace sentir bien. Levanta tus manos porque reconoces su señorío, no porque tienes escalofríos. ¿Ves la diferencia? Una es fe basada en circunstancias y emociones, la otra es fe basada en la naturaleza inmutable de Dios. Una es inestable y temporal, la otra es sólida y eterna. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de ustedes están pensando. Dirán, pero Pastor Dante, ¿no es la fe algo que también se siente? ¿No habla la Biblia de gozo, de paz, de amor? Por supuesto que sí. La Biblia está llena de emociones hermosas que vienen como resultado de una relación correcta con Dios. Pero aquí está la clave. Esas emociones son el fruto de la fe, no la raíz de la fe. La raíz de la fe es la palabra de Dios. Cuando plantas esa semilla en tu corazón y la riegas con obediencia, entonces crecen los frutos emocionales. Pero si tratas de plantar sentimientos en lugar de palabra, no crecerá nada sólido ni duradero. Es como un árbol. Las frutas son hermosas y deliciosas, pero no puedes plantar frutas para obtener un árbol. Tienes que plantar la semilla, cuidar las raíces, regar el tronco y entonces vendrán las frutas naturalmente. De la misma manera no puedes plantar emociones para obtener fe. Tienes que plantar la palabra, cuidar tu relación con Dios, regar con obediencia y entonces vendrán las emociones correctas naturalmente. Y déjame decirte algo más que es súper importante. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios, no solo eres más estable emocionalmente, sino que también eres más útil en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque puedes ministrar a otros sin importar cómo te sientes. Puede ser una bendición aunque tengas un mal día. Puedes orar por alguien aunque tú mismo estés pasando por dificultades. He visto cristianos que no pueden servir a Dios a menos que se sientan ungidos. No pueden orar por otros a menos que se sientan espirituales. No pueden dar testimonio a menos que se sientan inspirados. Y el resultado es que su ministerio es tan inconsistente como sus emociones. Pero cuando entiendes que Dios no necesita que sientas, sino que creas, puedes servirle en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin importar tu estado emocional. Puedes orar por un enfermo aunque tú mismo estés desanimado, porque sabes que el poder está en la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Puedes predicar el evangelio aunque no tengas ganas, porque sabes que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esto me lleva a un punto que considero revolucionario. Los cristianos más efectivos que he conocido en mi vida no son necesariamente los más emotivos o los que más sienten a Dios. Son los que más confían en su palabra. Son los que han aprendido a caminar por fe y no por vista. Son los que pueden decir con Job, aunque él me mate, en él esperaré. Y aquí está lo hermoso del asunto. Cuando aprendes a vivir por fe y no por sentimientos, descubres que Dios es mucho más real y presente de lo que jamás imaginaste. No porque lo sientes más, sino porque lo conoces más. No porque tienes más experiencias emocionales, sino porque tienes más experiencias de su fidelidad. Recuerdo una época en mi vida donde pasé por una crisis personal muy profunda. Emocionalmente estaba devastado. Había días donde no sentía absolutamente nada hacia Dios. No tenía ganas de orar, no tenía ganas de leer la Biblia, no tenía ganas de predicar. Pero había algo que sabía con certeza absoluta, que Dios era fiel, que sus promesas eran verdaderas, que su palabra no mentía. Y fue durante esa época que experimenté la fidelidad de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. No a través de sentimientos hermosos, sino a través de provisión sobrenatural, de puertas que se abrían cuando parecían cerradas, de respuestas a oraciones que había hecho sin sentir nada especial al hacerlas. Fue ahí cuando entendí profundamente lo que significa que Dios no necesita que sientas, sino que creas. Mi fe no dependía de mis emociones, por lo tanto mis emociones no podían destruir mi fe. Mi relación con Dios no estaba sujeta a mis sentimientos, por lo tanto mis sentimientos no podían alejarme de Él. Y esto es lo que quiero para tu vida. Quiero que experimentes esa libertad, la libertad de servir a Dios sin importar cómo te sientes, la libertad de confiar en Él aunque todo parezca estar en contra, la libertad de obedecerle aunque no entiendas completamente, la libertad de amarlo aunque pases por el valle de sombra de muerte. Esta libertad solo viene cuando entiendes que tu fe no está basada en emociones temporales, sino en verdades eternas. Cuando entiendes que Dios no cambia porque tú tengas un mal día. Cuando entiendes que sus promesas siguen siendo válidas aunque tú no las sientes. Pero quiero ser muy claro en algo. No estoy predicando una fe fría o mecánica. No estoy diciendo que debemos ser robots espirituales sin emociones. Lo que estoy diciendo es que nuestras emociones deben ser el resultado de nuestra fe, no la base de nuestra fe. Que nuestros sentimientos deben seguir a nuestras convicciones, no dirigirlas.
Cuando vives de esta manera descubres algo increíble, que las emociones que vienen como resultado de una fe sólida son mucho más profundas, más auténticas, más duraderas que las emociones que buscas como base para la fe. El gozo que viene de saber que eres hijo de Dios es más profundo que el gozo que viene de sentirse bien en un momento dado. La paz que viene de confiar en las promesas de Dios es más sólida que la paz que viene de que todo esté yendo bien en tu vida. Y déjame contarte algo más que he descubierto. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios, no solo eres más estable tú, sino que también puedes ser una fuente de estabilidad para otros. Cuando alguien está pasando por una crisis y viene a ti buscando ayuda, no tienes que esperar a sentir algo para poder ministrarle. Puedes compartir la palabra de Dios con autoridad y confianza, porque sabes que esa palabra tiene poder independientemente de cómo te sientes en ese momento. He visto pastores que no pueden predicar cuando están desanimados. He visto líderes que no pueden orar por otros cuando ellos mismos están pasando por dificultades. He visto cristianos que no pueden ser testimonio cuando su vida emocional está en crisis. Y todo esto sucede porque han basado su fe en sentimientos en lugar de basarla en la palabra de Dios. Pero cuando entiendes que Dios no necesita que sientas, sino que creas, te conviertes en un canal constante de su gracia. Puedes ser usado por Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque tu utilidad no depende de tu estado emocional, sino de tu fe en su palabra. Y aquí está algo que considero fundamental. Esta verdad no solo cambia tu vida espiritual, sino toda tu vida. Cuando aprendes a vivir por fe y no por sentimientos en tu relación con Dios, también aprendes a aplicar este principio en otras áreas de tu vida. En tu matrimonio, en lugar de amar solo cuando sientes amor, aprendes a amar por decisión, basado en el compromiso que hiciste. En tu trabajo, en lugar de ser productivo solo cuando tienes ganas, aprendes a ser excelente por principio. En tus finanzas, en lugar de dar solo cuando te sientes generoso, aprendes a diezmar por obediencia a la palabra de Dios. ¿Ves cómo esta verdad trasciende lo meramente espiritual? Cuando aprendes que los sentimientos no deben gobernar tu fe, también aprendes que no deben gobernar tu vida. Y esto te convierte en una persona más madura, más confiable, más consistente en todas las áreas. Ahora quiero hablarte de algo que es crucial para aplicar todo esto que hemos estado hablando. Si quieres que tu fe esté basada en la palabra de Dios y no en sentimientos, tienes que conocer esa palabra. No puedes basar tu fe en algo que no conoces. No puedes confiar en promesas que nunca has leído. No puedes vivir conforme a verdades que ignoras. Por eso es tan importante que desarrolles una relación íntima y constante con la Biblia. No estoy hablando de leer la Biblia solo cuando tienes ganas o cuando te sientes espiritual. Estoy hablando de estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, disciplinada, consistente. Y aquí está algo que quiero que entiendas. Leer la Biblia para sentir algo es diferente a leer la Biblia para conocer a Dios. Una busca experiencias, la otra busca verdad. Una depende de tu estado emocional, la otra transforma tu estado emocional. Una es subjetiva, la otra es objetiva. Cuando lees la Biblia para conocer a Dios, descubres quién es Él realmente, no quien tus emociones te dicen que es. Descubres cómo piensa, qué valora, cuáles son sus promesas, cuál es su carácter. Y esa información objetiva se convierte en la base sólida sobre la cual construyes tu fe. Es como la diferencia entre conocer a alguien por rumores versus conocerlo personalmente. Los rumores cambian, las impresiones varían, las opiniones fluctúan. Pero cuando conoces a alguien personalmente, sabes quién es realmente, independientemente de lo que otros digan o de cómo te sientes en un momento dado. De la misma manera, cuando conoces a Dios a través de su palabra, sabes quién es Él realmente, independientemente de lo que tus emociones te digan en un momento dado. Y esa certeza se convierte en ancla para tu alma en medio de las tormentas de la vida. Pero déjame darte algunos consejos prácticos para desarrollar esta relación con la palabra de Dios. Primero, establece un tiempo fijo cada día para leer la Biblia. No cuando tengas ganas, no cuando te sientas espiritual, sino cada día a la misma hora. Esto desarrolla disciplina y convierte el estudio bíblico en un hábito sólido. Segundo, cuando leas, hazlo con la actitud de un estudiante, no de alguien que busca una experiencia emocional. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este pasaje sobre Dios? ¿Qué promesa puedo aplicar a mi vida? ¿Qué principio puedo vivir? ¿Qué verdad puedo recordar cuando esté en crisis? Tercero, memoriza versículos clave. Cuando memorizas la palabra de Dios, la tienes disponible en tu mente y corazón en cualquier momento. No necesitas sentir ganas de buscar la Biblia cuando estás en crisis. La palabra ya está en ti, lista para fortalecerte y dirigirte. Y cuarto, medita en lo que lees. La meditación bíblica no es vaciarse la mente, es llenarla con la palabra de Dios.
Es darle vueltas a una verdad hasta que penetre profundamente en tu corazón y transforme tu manera de pensar y vivir. Cuando haces esto consistentemente, algo poderoso sucede. La palabra de Dios comienza a renovar tu mente. Tus pensamientos comienzan a alinearse con los pensamientos de Dios. Tus valores comienzan a reflejar los valores de Dios. Tu perspectiva comienza a coincidir con la perspectiva de Dios. Y cuando eso sucede, tu fe ya no está sujeta a las fluctuaciones emocionales del momento. Está anclada en verdades eternas que no cambian. Está basada en el carácter de Dios que es inmutable. Está fundada en promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Ahora, quiero contarte algo que he observado en mi propia vida y en la vida de muchas personas que han aplicado estos principios. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios, no solo tienes más estabilidad emocional, sino que también experimentas más milagros. Sé que esto puede sonar contradictorio al principio. Podrías pensar, si no estoy buscando experiencias, ¿cómo voy a experimentar milagros? Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios en lugar de en sentimientos, estás en una posición mucho mejor para ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando oras basado en promesas bíblicas, oras con autoridad. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu situación, lo haces con convicción. Cuando resistes al enemigo, lo haces con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. He visto más sanidades, más liberaciones, más provisiones sobrenaturales cuando la gente ora basada en la palabra de Dios que cuando ora basada en sentimientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder inherente. Los sentimientos no tienen poder, solo tienen influencia sobre quien los experimenta. Recuerdo una ocasión donde una mujer se me acercó pidiendo oración por sanidad. Había ido a muchos servicios buscando sentir algo especial durante la oración. Había llorado mucho, había sentido muchas cosas, pero no había sido sanada. Le pregunté si conocía algún versículo sobre sanidad divina. Me dijo que no. Le mostré Isaías 53, 5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y 1 Pedro 2, 24. Por cuya herida habéis sido sanados. Le expliqué que esos versículos no eran teorías sino realidad. No eran promesas futuras sino declaraciones presentes. Le dije que podía ser sanada no porque sintiera algo especial, sino porque Jesús ya pagó por su sanidad en la cruz. Cuando oré por ella, no busqué crear una experiencia emocional. Simplemente declaré la palabra de Dios sobre su vida con autoridad. Y fue sanada completamente. No porque sintió algo especial, sino porque la palabra de Dios fue aplicada con fe. Esta experiencia me enseñó algo poderoso. Cuando tu fe está basada en la palabra de Dios, puedes orar con autoridad porque sabes que estás orando conforme a su voluntad. No estás pidiendo algo que tal vez Dios quiera hacer. Estás declarando algo que Él ya prometió hacer. Y esto se aplica a todas las áreas de tu vida. Cuando enfrentas problemas financieros, no tienes que esperar a sentirte próspero para creer que Dios suplirá tus necesidades. Puedes descansar en Filipenses 4:19 que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando enfrentas problemas familiares no tienes que esperar a sentir que tu familia va a estar bien. Puedes confiar en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando enfrentas temores sobre el futuro, puedes recordar Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves la diferencia? Una fe basada en sentimientos dice, espero que Dios me ayude. Una fe basada en la palabra dice, sé que Dios me va a ayudar porque Él lo prometió. Una es esperanza incierta, la otra es certeza absoluta. Y ahora quiero llevarte a la conclusión más importante de todo este mensaje. Hemos estado hablando de que Dios no necesita que sientas, sino que creas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta verdad? Que cuando realmente crees, cuando tu fe está sólida en la palabra de Dios, los sentimientos correctos eventualmente siguen. No al revés. No sentir para creer, sino creer para sentir. Cuando tu fe está firme, cuando confías plenamente en las promesas de Dios, cuando vives conforme a su palabra independientemente de las circunstancias, entonces experimentas un gozo que no depende de las circunstancias. Experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentas un amor que echa fuera el temor. Pero estos sentimientos son diferentes a los sentimientos superficiales que muchos buscan. Estos son sentimientos profundos, estables, duraderos. Son el fruto natural de una fe madura. Son la manifestación emocional de una relación sólida con Dios. Es como un matrimonio maduro.
Al principio el amor puede estar basado en sentimientos intensos, en emociones fuertes, en pasión ardiente, pero con el tiempo, si la relación se basa solo en eso, se desvanece. Pero si la relación se basa en compromiso, en decisiones, en amor que trasciende los sentimientos, entonces desarrolla un amor profundo, estable, duradero, que produce los sentimientos más hermosos y auténticos. De la misma manera, una fe madura produce las emociones espirituales más hermosas, pero no busca esas emociones como fundamento, las recibe como bendición. No depende de ellas para funcionar, las disfruta como regalo de Dios. Y ahora permíteme darte el desafío final. Si has estado viviendo tu fe basada en sentimientos, si has estado en esa montaña rusa emocional espiritual, hoy puedes cambiar. Hoy puedes decidir que tu fe va a estar basada en algo mucho más sólido, la palabra inmutable de Dios. No va a ser fácil al principio. Tendrás que entrenar tu mente para buscar a Dios en su palabra antes que en tus emociones. Tendrás que disciplinarte para obedecer aunque no tengas ganas. Tendrás que aprender a confiar en las promesas de Dios, aunque todo a tu alrededor parezca contradecirlas. Pero te prometo algo, si das este paso, si haces este cambio, experimentarás una transformación en tu vida espiritual que nunca creíste posible. Descubrirás una estabilidad, una paz, una seguridad que no sabías que existían. Descubrirás que puedes ser feliz aunque no te sientas feliz, que puedes tener esperanza aunque no veas razón para la esperanza, que puedes amar aunque no sientas amor. Y más que todo, descubrirás que Dios es mucho más real, mucho más presente, mucho más fiel de lo que jamás imaginaste. No porque lo vas a sentir más, sino porque lo vas a conocer más. No porque vas a tener más experiencias emocionales con Él, sino porque vas a tener más experiencias de su fidelidad. Recuerda, hay personas que han estado en la iglesia por décadas y siguen siendo bebés espirituales porque nunca han aprendido esta verdad fundamental. Siguen viviendo de sentimiento en sentimiento, de experiencia en experiencia, de emoción en emoción. Nunca desarrollan la fe sólida que los puede sostener en las crisis verdaderas de la vida. Pero tú no tienes que ser así. Tú puedes ser diferente. Tú puedes desarrollar una fe que trascienda las circunstancias, que sea más fuerte que los sentimientos, que esté anclada en verdades eternas. Y déjame decirte algo más. Cuando desarrollas este tipo de fe, no solo cambias tú, sino que también impactas a las personas a tu alrededor. Te conviertes en alguien a quien otros pueden acudir cuando están en crisis. Te conviertes en una fuente de estabilidad cuando todo alrededor está temblando. Te conviertes en un testimonio viviente de que Dios es fiel, no porque siempre te sientes bien, sino porque Él nunca cambia. He visto familias completas transformadas porque una persona decidió basar su fe en la palabra de Dios en lugar de en sentimientos. He visto iglesias revitalizadas porque el liderazgo aprendió a ministrar desde convicciones en lugar de desde emociones. He visto comunidades impactadas porque los creyentes aprendieron a vivir por fe y no por sentimientos. Y esto puede empezar contigo hoy. Esta transformación que estoy describiendo puede comenzar en tu vida ahora mismo. No tienes que esperar a sentir algo especial. No tienes que esperar a tener una experiencia mística. No tienes que esperar a que cambien tus circunstancias. Simplemente tienes que tomar la decisión de creer en la palabra de Dios por encima de tus sentimientos. Tienes que decidir que vas a basar tu vida en verdades eternas en lugar de en emociones temporales. Tienes que escoger la fe por encima de los sentimientos. Y para ayudarte a hacer esto, quiero darte una tarea práctica que puedes empezar hoy mismo. Quiero que escojas 3 promesas específicas de la Biblia que apliquen a tu situación actual. Puede ser sobre provisión, sobre sanidad, sobre relaciones, sobre tu futuro, sobre cualquier cosa que necesites ahora mismo. Quiero que escribas esas promesas y las pongas donde las puedas ver cada día. Y cada mañana, antes de evaluar cómo te sientes, quiero que leas esas promesas en voz alta y declares tu fe en ellas. Di, Dios, no importa cómo me siento hoy, yo creo en tu palabra. No importa lo que veo con mis ojos, yo confío en tus promesas. No importa lo que mis emociones me digan, yo sé que tú eres fiel. Haz esto por 30 días. 30 días de basar tu fe en la palabra de Dios en lugar de en tus sentimientos. Y te garantizo que después de esos 30 días vas a ser una persona diferente. Vas a tener una estabilidad emocional que nunca antes habías experimentado. Vas a tener una confianza en Dios que no dependerá de las circunstancias. Pero más importante aún, vas a descubrir que Dios realmente no necesita que sientas, sino que creas. Y cuando realmente crees, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Ahora, antes de terminar este mensaje, hay algo crucial que necesito aclarar. Durante todo este mensaje he estado enfatizando que la fe debe estar basada
en la palabra de Dios en lugar de en sentimientos. Pero no quiero que pienses que estoy minimizando la importancia de tener una relación personal e íntima con Dios. La relación con Dios es profundamente personal. Involucra comunicación, involucra intimidad, involucra conocerlo de manera personal. Pero el fundamento de esa relación no puede ser nuestros sentimientos. Tiene que ser su palabra. Los sentimientos pueden enriquecer la relación, pero no pueden ser su fundamento. Es como construir una casa, puedes decorarla hermosamente, puedes ponerle los muebles más hermosos, puedes llenarla de flores y música, pero si el fundamento no está sólido, toda esa belleza se va a venir abajo cuando venga la primera tormenta. De la misma manera, todos los sentimientos hermosos del mundo no van a sostener tu fe si el fundamento no está sólido en la palabra de Dios. Por eso insisto tanto en esta verdad. No porque quiera que tengas una fe fría o mecánica, sino porque quiero que tengas una fe que pueda resistir cualquier tormenta. Una fe que sea tan sólida que pueda sostener no solo a ti, sino también a otros cuando ellos estén luchando. Y déjame contarte algo que considero uno de los aspectos más hermosos de esta verdad. Cuando tu fe está firmemente establecida en la palabra de Dios, cuando aprendes a vivir por fe y no por sentimientos, te vuelves increíblemente sensible a la verdadera voz de Dios. ¿Por qué? Porque aprendes a distinguir entre tu voz y su voz. Aprendes a separar entre tus deseos y su voluntad. Aprendes a diferenciar entre tus emociones y su dirección. Y esto te hace mucho más sensible a su guía en tu vida. Muchas veces las personas piensan que vivir por fe significa vivir sin escuchar a Dios. Pero en realidad es lo contrario. Cuando vives por fe basada en su palabra, te vuelves mucho más sintonizado con su voz porque sabes cómo suena su voz. Conoces su carácter, conoces sus caminos, conoces sus promesas. Es como sintonizar una radio. Cuando hay estática no puedes escuchar la estación claramente. Pero cuando eliminas la estática, la señal llega cristalina. De la misma manera, cuando eliminas la estática de las emociones conflictivas y los sentimientos confusos, puedes escuchar la voz de Dios mucho más claramente. He experimentado esto en mi propia vida innumerables veces. Algunas de las direcciones más claras que he recibido de Dios han llegado durante tiempos cuando emocionalmente no sentía nada especial. Pero porque mi fe estaba anclada en su palabra, podía escuchar su voz claramente y seguir su guía con confianza. Por eso estoy tan apasionado por este mensaje. Esta verdad no solo te da estabilidad, también te da sensibilidad a la voz de Dios. No solo te hace más fuerte, también te hace más sabio. No solo te protege de ser zarandeado por las emociones, también te posiciona para recibir dirección clara del cielo. Y hablando de dirección, déjame darte algunas palabras finales sobre cómo aplicar todo lo que hemos hablado hoy. Primero, ten paciencia contigo mismo durante este proceso. Cambiar de una fe basada en sentimientos a una fe basada en la palabra de Dios es un proceso. No va a suceder de la noche a la mañana. Habrá momentos cuando tus viejos patrones tratarán de resurgir. Eso es normal. Sé bondadoso contigo mismo, pero mantente comprometido con el cambio. Segundo, encuentra a alguien que pueda hacerte responsable en este viaje. Encuentra a alguien que entienda esta verdad y que pueda recordártela cuando comiences a deslizarte de vuelta hacia la dependencia emocional. Tener responsabilidad mutua es crucial para un cambio duradero. Tercero, sé intencional en alimentar tu mente con la palabra de Dios. No puedes vivir por algo que no conoces. Haz del estudio bíblico una prioridad, no un lujo. Invierte tiempo en realmente llegar a conocer lo que Dios ha dicho sobre cada área de tu vida. Cuarto, practica declarar la palabra de Dios sobre tu situación, especialmente durante tiempos difíciles. Cuando te sientas abrumado, en lugar de enfocarte en cómo te sientes, enfócate en lo que Dios ha dicho sobre tu situación. Declara sus promesas con convicción. Y quinto, usa tu testimonio para ayudar a otros. Mientras experimentas la libertad que viene de la fe basada en la palabra de Dios, comparte esa libertad con otros que todavía están atrapados en la dependencia emocional. Sé un ejemplo viviente de que hay una mejor manera de vivir. Si este mensaje ha impactado tu vida, si estás listo para hacer este cambio de sentimientos a fe, quiero que te suscribas a este canal ahora mismo. Compartimos mensajes aquí que pueden continuar transformando tu vida, mensajes que profundizan en lo que significa vivir como un seguidor auténtico de Cristo. No te pierdas contenido que puede cambiar tu vida para siempre. Pero más que suscribirte a cualquier canal, quiero que te suscribas a esta verdad, que Dios no necesita que sientas, sino que creas. Deja que esta verdad se convierta en el fundamento de tu vida espiritual. Deja que transforme cómo oras, cómo adoras, cómo tomas decisiones, cómo enfrentas desafíos. Porque cuando realmente entiendes y vives esta verdad, todo cambia. Tu matrimonio se vuelve más fuerte porque está basado en compromiso en lugar de en emociones fluctuantes.
Tu crianza se vuelve más consistente porque está guiada por principios en lugar de por estados de ánimo. Tu trabajo se vuelve más excelente porque está impulsado por carácter en lugar de por inspiración. Incluso tus finanzas mejoran porque aprendes a dar y manejar el dinero basado en principios bíblicos en lugar de en cómo te sientes sobre el dinero en cualquier momento dado. Tu salud mejora porque aprendes a cuidar tu cuerpo basado en lo que Dios dice sobre que es su templo, no basado en si tienes ganas de ejercitarte o comer bien. ¿Ves qué tan comprensiva es esta verdad? No solo afecta a tu vida espiritual, transforma cada aspecto de quien eres. Porque cuando aprendes que los sentimientos no deben gobernar tu relación con Dios, también aprendes que los sentimientos no deben gobernar ninguna otra área de tu vida tampoco. Esta es la madurez que Dios quiere para ti. Esta es la estabilidad que Él desea ver en su pueblo. Este es el tipo de fe que puede mover montañas no porque se sienta fuerte, sino porque está conectada al Dios Todopoderoso del universo. Y ahora, mientras cerramos, quiero orar una oración sobre tu vida. Pero no quiero que te enfoques en tratar de sentir algo durante esta oración. En cambio, quiero que te enfoques en recibir por fe lo que estoy a punto de orar sobre ti. Padre Celestial, ahora mismo oro por cada persona que está escuchando esta palabra. Oro para que tú los ayudes a hacer la transición de una fe basada en sentimientos a una fe basada en tu palabra. Dales la fuerza para escoger la fe por encima de los sentimientos. Dales la disciplina para leer y meditar en tu palabra diariamente. Señor, oro para que estabilices su vida emocional mientras anclan su fe en tu verdad. Oro para que experimenten la paz que viene de saber que tú nunca cambias, sin importar cómo se sientan. Oro para que descubran el gozo que viene de caminar en obediencia a tu palabra. Y Padre, oro para que mientras desarrollan esta fe madura, se conviertan en fuentes de fortaleza y estabilidad para otros a su alrededor. Úsalos para impactar a sus familias, sus comunidades, sus iglesias. Deja que sean testimonios vivientes de que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, amigo, Dios no necesita que sientas, Él necesita que creas. Y cuando realmente crees, cuando tu fe está anclada en su palabra inmutable, descubrirás una vida más plena, más estable, más poderosa de la que jamás imaginaste posible. Esto no es solo teoría, esta es una verdad que puede revolucionar toda tu existencia. Tómala, aplícala, vívela y observa cómo Dios transforma no solo tu vida espiritual, sino cada aspecto de quien tú eres. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Pero antes de que cierres este video, quiero compartir contigo algo más que considero absolutamente fundamental. Durante todos estos años de ministerio he aprendido que la diferencia entre los cristianos que crecen y maduran y los que se quedan estancados no radica en cuánto saben, sino en qué tanto aplican lo que saben. Y lo que acabas de escuchar no es solo información, es transformación esperando ser activada en tu vida. Déjame contarte sobre una carta que recibí hace unos meses de una mujer llamada María, de Colombia. Ella me escribió después de escuchar un mensaje similar a este. Me dijo: Pastor Dante, durante 15 años he sido cristiana, pero he vivido como una montaña rusa emocional. Un día me sentía cerca de Dios, al siguiente me sentía abandonada. Un domingo salía del servicio sintiendo que podía conquistar el mundo, y el martes ya estaba deprimida porque no sentía nada especial durante mi tiempo de oración. Continuó diciéndome: después de escuchar su mensaje sobre que Dios no necesita que sienta, sino que crea, decidí hacer el experimento de 30 días que usted sugirió. Escogí 3 promesas de la Biblia. Filipenses 4:19 sobre provisión, Isaías 41 contra 10 sobre fortaleza y Romanos 8:28 sobre que todas las cosas ayudan a bien. Cada mañana, antes de revisar cómo me sentía, declaraba estas promesas sobre mi vida. Los primeros días fueron difíciles, me confesó, porque mi mente quería regresar a los viejos patrones de buscar sentir algo antes de creer algo. Pero persistí. Y algo increíble comenzó a suceder. Alrededor del día 10, comencé a experimentar una paz que nunca antes había conocido. No una paz que dependía de mis circunstancias, sino una paz que venía de saber que las promesas de Dios eran verdaderas sin importar cómo me sintiera. Para el día 20, continuó, me di cuenta de que por primera vez en 15 años no había llorado durante la oración porque no sentía la presencia de Dios. No porque no fuera emocional, sino porque había aprendido que la presencia de Dios no se mide por mis sentimientos, sino por sus promesas. Y para el día 30, era una persona completamente diferente. María terminó su carta diciéndome: Pastor, mi matrimonio mejoró porque dejé de amar a mi esposo basada en cómo me sentía hacia él cada día. Mis finanzas se estabilizaron porque comencé a diezmar basada en obediencia a la palabra, no en mis sentimientos de generosidad.
Mi relación con mis hijos se transformó porque dejé de disciplinarlos basada en mi estado de ánimo. Y más que todo, mi relación con Dios se volvió sólida como una roca. Esta carta me impactó profundamente porque ilustra exactamente lo que sucede cuando una persona decide aplicar esta verdad de manera práctica y consistente. No es solo un cambio espiritual, es una transformación completa de vida. Y esto me lleva a algo que quiero enfatizar con toda la pasión de mi corazón. Lo que has escuchado hoy no es una sugerencia opcional para tu vida cristiana. Es un principio fundamental que determinará si tu fe sobrevive las tormentas reales de la vida o si naufraga en el primer temporal serio que enfrentes. He visto demasiados cristianos que, después de años de iglesia, todavía no han aprendido esta verdad básica. Siguen buscando experiencias emocionales en lugar de buscar transformación de vida. Siguen persiguiendo sentimientos en lugar de perseguir santidad. Y cuando llegan las crisis verdaderas de la vida, su fe se tambalea porque estaba construida sobre arena emocional en lugar de sobre la roca sólida de la palabra de Dios. Pero tú no tienes que ser así, tú puedes ser diferente. Tú puedes ser parte de esa minoría de cristianos que han aprendido a caminar por fe y no por vista, que han construido sus vidas sobre verdades eternas en lugar de sobre emociones temporales. Y quiero darte algunas claves adicionales para hacer esta transición exitosamente. Primera clave, entiende que este es un proceso, no un evento. No vas a cambiar de la noche a la mañana de una fe basada en sentimientos a una fe basada en la palabra. Va a tomar tiempo, va a requerir práctica, va a necesitar perseverancia. Pero cada día que practiques este principio vas a ser un poco más fuerte, un poco más estable, un poco más maduro en tu fe. Segunda clave, prepárate para la resistencia interna. Tu mente, acostumbrada a buscar confirmación emocional para todo, va a resistir este cambio al principio. Va a querer regresar a los viejos patrones de sentir antes de creer. Esto es normal. No te desanimes cuando sientas esta resistencia. Simplemente reconócela y sigue adelante con tu decisión de basar tu fe en la palabra de Dios. Tercera clave, encuentra versículos específicos para situaciones específicas. No es suficiente tener un conocimiento general de la Biblia. Necesitas tener promesas específicas para las situaciones específicas que enfrentas. Si luchas con ansiedad, memoriza Filipenses 4 contra 6 hasta 7. Si batallas con problemas financieros, medita en Malaquías 3:10 hasta 11. Si enfrentas problemas de salud, declara 1 Pedro 2:24. La palabra de Dios tiene respuestas específicas para cada situación específica de tu vida. Cuarta clave, desarrolla el hábito de la declaración diaria. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara la palabra de Dios sobre tu vida. No esperes a sentir ganas de hacerlo, hazlo por disciplina. Di en voz alta, soy más que vencedor por medio de Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todas las cosas me ayudan a bien porque amo a Dios. Estas declaraciones programan tu mente para funcionar en fe en lugar de en miedo. Quinta clave, practica la obediencia inmediata. Cuando sepas que algo es la voluntad de Dios según su palabra, obedece inmediatamente sin esperar a sentirte motivado para hacerlo. Si sabes que debes perdonar, perdona aunque no sientas perdón. Si sabes que debes dar, da aunque no te sientas generoso. Si sabes que debes servir, sirve aunque no te sientas inspirado. La obediencia inmediata fortalece tu fe más que cualquier experiencia emocional. Y sexta clave, rodéate de personas que vivan por fe, no por sentimientos. Las personas que te rodean van a influenciar tu manera de vivir la fe. Si te rodeas de cristianos emocionales que viven de experiencia en experiencia, vas a ser arrastrado hacia esa manera de vivir. Pero si te rodeas de creyentes maduros que han aprendido a caminar por fe, su estabilidad va a fortalecer la tuya. Ahora quiero hablarte sobre algo que he observado en las vidas de las personas que han aplicado exitosamente estos principios. No solo cambian espiritualmente, sino que se convierten en agentes de cambio en sus familias y comunidades. Se convierten en el tipo de personas a las que otros acuden cuando necesitan consejo, cuando están en crisis, cuando necesitan escuchar verdad en lugar de solo simpatía. Recuerdo a un hombre llamado Roberto que conocí en una conferencia hace unos años. Era un empresario exitoso, pero su vida emocional era un desastre. Me contó que había perdido 2 matrimonios porque su carácter cambiaba según sus sentimientos. En el trabajo era respetado por su consistencia profesional, pero en casa era impredecible porque permitía que sus emociones dictaran su comportamiento. Después de escuchar un mensaje similar a este, Roberto decidió aplicar el principio de vivir por fe y no por sentimientos en todas las áreas de su vida. Comenzó a tratar a su tercera esposa basado en los principios bíblicos sobre el amor, no en cómo se sentía hacia ella cada día.
Comenzó a disciplinar a sus hijos basado en sabiduría bíblica, no en su estado de ánimo del momento. 2 años después me escribió contándome que su matrimonio había sido completamente restaurado. Sus hijos, que antes le tenían miedo porque nunca sabían qué esperar de él, ahora lo respetaban porque sabían que era consistente en su carácter. Su negocio había prosperado porque había aplicado principios bíblicos de integridad y excelencia, no dependiendo de su inspiración del momento. Pero lo más hermoso de todo era que se había convertido en mentor de otros hombres en su iglesia que estaban luchando con los mismos problemas que él había enfrentado. Su testimonio no era sobre una experiencia emocional que había tenido, sino sobre una transformación de carácter basada en verdades bíblicas. Y eso tenía un impacto mucho más profundo y duradero en las vidas de otros. Esta es la clase de impacto que quiero que tengas tú también. No solo quiero que seas transformado, sino que te conviertas en un transformador de otros. No solo quiero que seas bendecido, sino que te conviertas en una bendición para tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Y déjame decirte algo más sobre el poder transformador de esta verdad. Cuando vives por fe basada en la palabra de Dios, no solo cambias tú, sino que también liberas el poder de Dios para actuar en tu favor de maneras que nunca imaginaste posibles. La fe basada en la palabra de Dios no es fe pasiva, es fe activa. No es simplemente creer que Dios puede hacer algo, es actuar como si ya lo hubiera hecho porque Él lo prometió. Es la clase de fe que hace que sucedan cosas sobrenaturales, no porque buscas lo sobrenatural, sino porque confías en el Dios sobrenatural. He visto sanidades milagrosas cuando las personas han orado basadas en las promesas de sanidad en la Biblia en lugar de basarse en sentimientos de compasión. He visto provisiones sobrenaturales cuando las personas han dado basadas en principios bíblicos de siembra y cosecha en lugar de basarse en sentimientos de generosidad. He visto relaciones restauradas cuando las personas han perdonado basadas en el mandamiento bíblico de perdón en lugar de basarse en sentimientos de reconciliación. ¿Ves el patrón? Cuando tu fe está anclada en la palabra de Dios, tienes acceso al poder de Dios de una manera que la fe basada en sentimientos nunca puede darte. Porque cuando oras, declaras y actúas basado en lo que Dios ha dicho, estás cooperando con su voluntad revelada y eso libera su poder en tu vida. Esto no es fórmula mágica, es principio espiritual. Dios ha prometido que su palabra no vuelve vacía, que siempre cumple el propósito para el cual la envía. Cuando tu fe está basada en esa palabra, estás conectándote con el poder que creó el universo, que resucitó a Jesús de los muertos, que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Y ahora, mientras concluyo este mensaje, quiero dejarte con un desafío que puede cambiar el resto de tu vida. No solo quiero que entiendas intelectualmente lo que has escuchado hoy, quiero que lo vivas, quiero que tomes una decisión firme, irrevocable, de que a partir de hoy tu fe va a estar basada en la palabra de Dios y no en tus sentimientos. Esta decisión va a ser probada. Van a llegar momentos donde todo en ti va a querer regresar a los viejos patrones. Van a venir circunstancias que van a desafiar tu nueva manera de vivir la fe. Van a surgir situaciones donde va a parecer más lógico confiar en lo que sientes que en lo que dice la Biblia. Pero en esos momentos de prueba es donde se forja el carácter. En esos momentos de desafío es donde se desarrolla la fe verdadera. En esos momentos de presión es donde descubres si realmente has entendido que Dios no necesita que sientas, sino que creas. Y cuando pases esas pruebas, cuando permanezcas firme en la palabra de Dios, a pesar de tus sentimientos contrarios, cuando sigas creyendo, aunque no veas evidencia externa, entonces descubrirás una dimensión de fe que muy pocos cristianos experimentan. Descubrirás que es posible vivir en victoria constante, no porque las circunstancias siempre sean favorables, sino porque tu fe está anclada en verdades que nunca cambian. Si este mensaje ha removido algo profundo en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a un nivel más alto de fe, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Pero más importante aún, suscríbete a esta manera de vivir. Comprométete con esta verdad. Decide que a partir de hoy tu fe va a estar basada en la palabra inmutable de Dios. Y recuerda siempre, Dios no necesita que sientas, sino que creas. Cuando realmente crees, cuando tu fe está sólida en su palabra, descubres que Él es infinitamente más fiel, más poderoso, más presente de lo que tus sentimientos jamás podrían revelarte. Que esta verdad revolucione tu vida como revolucionó la mía. Que te dé la estabilidad emocional que has estado buscando, que te conecte con el poder de Dios que está disponible para ti y que te convierta en testimonio viviente de que es posible vivir por fe y no por vista. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo mensaje donde continuaremos explorando las verdades transformadoras de su palabra eterna.